En este vídeo os voy a enseñar a hacer un molde de silicona de una carrocería de slot sacada de un formato 3D para hacerla en resina de poliuretano. Para realizarlo vamos a utilizar silicona, vaselina y resina de poliuretano. Yo utilizo la marca Feroca, pero bueno, cada uno puede elegir la que quiera, existen muchas en el mercado. Primero mezclamos la silicona con el catalizador al 5% y a continuación le damos todos los detalles con un pincel. Cuando hayamos terminado con el pincel, metemos el coche dentro de una caja de madera y vertemos por encima la silicona poco a poco. De esta forma saldrá el aire de alrededor de los detalles finos y quedará perfecto. Para ahorrar silicona, lo que yo hago es recortarle a un molde viejo un hueco de un tamaño un poco superior al del coche. Lo meto en la caja y dentro pongo el coche nuevo, rellenando con silicona el espacio que queda entre ambos. El vertido se hace poco a poco y después doy en la caja con un masajeador para que salgan las burbujas a la superficie y no se queden dentro del molde. Una vez endurecida la silicona, se saca el molde de la caja y se desmolda la figura. Cuando hayamos sacado la figura del molde, se le quita la plastilina para poder hacer el contramolde. Antes de meter la figura en el molde, la impregnamos de vaselina. Metemos la figura en el molde y damos alrededor también con vaselina. De esta forma conseguimos que no se pegue la resina que vamos a verter sobre el molde. Una vez metida la figura dentro del molde, lo rellenamos de silicona. Para economizar, yo pongo trocitos de silicona usada que esté dura, ya que la que echemos líquida se va a pegar y no se va a ver nada por ningún lado. Una vez vertida, se pasa de nuevo al masajeador para que salgan las burbujas al exterior. Cuando haya fraguado la silicona del contramolde, desmoldamos. Sacamos la figura del primer molde y le quitamos la silicona interior del molde para sacar el contramolde. Una vez que tenemos los moldes, tanto el positivo como el negativo, lo que hacemos es limpiarlos bien para eliminar los restos de vaselina.
Cuando hayamos eliminado estos restos, nos vamos a poner con la clonación de la carrocería. Mezclamos la resina de poliuretano al 50% y la vertemos en el molde. La mezcla se mueve alrededor del molde para que quede una película uniforme alrededor de él. Después lo que haremos será meter el contramolde o molde negativo. Una vez metido el molde, lo que haremos será ir ahuecando para que vayan saliendo las burbujas y haciéndolo vibrar un poco con las manos. En el caso de que veamos que al cerrar el molde no sale resina al exterior, añadiremos un poco más para que se reparta por todas las cavidades y quede bien la carrocería. Una vez que se haya endurecido la resina, unos 10 minutos aproximadamente, y se haya quedado el sobrante duro, desmoldamos. Lo sacamos del primer molde y a continuación sacamos el contramolde, quedándonos la carrocería hueca. Para utilizar las chimeneas y que salga bien el aire, lo que yo hago es un agujero pasante donde van colocados los tornillos. De esta forma por ahí saldrá el aire y no quedarán burbujas. Como podéis ver, una vez quitado el sobrante, ambas carrocerías son exactamente iguales. Como se puede apreciar en la foto, se pueden hacer tantas carrocerías como se quiera, dependiendo de la durabilidad del molde que hayamos realizado.